La voz del Perú. Son las 3 de la tarde con 53 minutos y bueno, nosotros estamos analizando este encuentro, las propuestas hechas por los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de educación, que es otro de los ejes que se tocó también durante este encuentro en Chota, Cajamarca. Al respecto vamos a hablar con Paul Neira, quien es educador y gerente general de Learning Factor. Con él vamos a analizar las propuestas. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Hola Noemí, buenas tardes, un gusto estar contigo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Jaime, y bien, hay Jaime muchas, Villegas. sí, estamos también con Jaime Chincha y Jorge Rodríguez. Bien, hay muchas propuestas. Si vemos las de Pedro Castillo, por ejemplo, él hacía referencia a, por ejemplo, declarar en emergencia el sector educación. Este es uno de los puntos que él ha señalado. Él es profesor y bueno, no sé qué tan viable es esta propuesta. Y por otro lado, Keiko Fujimori, que habla sobre la entrega de tablets, computadoras, celular y hasta la construcción de 3.000 colegios en todo el Perú en un eventual gobierno suyo. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, a ver, comenzamos un poco por lo que tú has mencionado del anuncio que hizo el candidato Castillo respecto a declarar en emergencia. Ahí yo tengo un problema, porque si yo contrasto ese anuncio con las medidas que él ha develado y que algunas de ellas no están en su plan, pero que las ha adelantado el día de hoy, pero otras, la gran mayoría, están en su plan, hay una discrepancia, porque ninguna de ellas tiene un correlato estrictamente relacionado con esa declaración de emergencia. Porque cuando tú declaras de emergencia un sector del Estado, tienes que tener un conjunto de medidas que atiendan los problemas fundamentales de ese estado de emergencia, y eso no se ve que haya una correlación entre sí, porque él habla, por ejemplo, Internet en todas las instituciones, el derecho constitucional a la educación, que hay que recordarle al candidato Castillo de que ya eso está constitucionalmente aceptado en la Constitución, o sea que la educación es un derecho humano, está listo y escrito ya. Habla de una educación abierta, en un momento determinado habló del currículum que va a ser desarrollado por los docentes y los gobiernos regionales. Habló de una educación en valores, ¿no? Entonces, claro, del listado que le menciono, encuentro que hay este descalce entre declarar emergencia y estas medidas, digamos, ¿no? La primera que uno podría decir, bueno, ya, acá hay un primer anuncio que tiene correlación, es el 10% del PBI, pero ahí el problema es que 10% del PBI hoy en día son 77.000 millones de soles, sí, que es el doble del presupuesto de educación actual al año 2021, pero es la mitad del presupuesto general de la República. Y en un bloque anterior en salud dijo que iba a asignarle el 10% del PBI a salud. Entonces, entre salud y educación, sí. Ahí hay un problema. Así es, exactamente. Y justo hablando de números, permítenos, Paul, se une Omar Mariluz para hablar de un tema no menos importante, yo diría incluso un poco más importante por la crisis por la que estamos pasando, y es la economía. Omar, bienvenido. Lo primero tiene que ver con... mira, se pasó rapidito, Omar. Se pasó rápido, pero creo que tú puedes centrar bien el tema. El señor Castillo, entre que estaba exponiendo sus ideas, dijo, y vamos a prohibir las importaciones. Y lo soltó así como, ¿no? Sí, todo se nos pasó un poco por la guacha, pero tú, que eres editor de Economía en RPP, explícanos bien qué significa eso. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás a toda la mesa de análisis? Un fuerte abrazo ante todo. Y sí, quería empezar en principio diciendo que en el caso de ambos candidatos, la mayoría de propuestas en materia económica pues no tienen mayor sustento. Se ha hablado mucho del qué, pero no del cómo, ni sobre todo del cómo se va a financiar, ni cuánto nos va a costar esto. Pero sí, lo que tú dices también me dejó un poquito helado cuando lo escuché, el tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Sí. Un modelo que la gente que pinta canas lo recordará muy bien en la década de los 80, un modelo que se intentó de aplicar incluso antes y en otros países, que fue un fracaso absoluto. ¿Y qué implica esto, no? ¿Qué significa esto? Implica supuestamente impedir
que aquellos productos que se producen localmente tengan competencia del exterior. Y esto implicaría, pues, Jaime, violar además una serie de tratados de libre comercio que además, y esto hay que decirlo, no son necesariamente competencia del propio Ejecutivo. Muchos de ellos tendrán que pasar por el propio Congreso de la República, pero a ver, la sustitución de importaciones implicaría que tendríamos una industria nacional boyante que podría producir de todo, cosa que no es así y que tendría efectos incluso en el precio de esos productos. Ya lo hemos visto, insisto, en los años 80. Pero no fue lo único que me llamó la atención en realidad. Ha habido otra serie de ideas. Sí no sé, el candidato Castillo empieza hablando de la inversión pública, en realidad cuando le toca exponer sobre temas económicos. Y hay un tema que es clave de cómo se administra, cómo se gestiona la inversión pública en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, en el gobierno central. Y él hablaba de esta corrupción, dice, enquistada en el Ministerio de Economía, que impide el desarrollo regional. Yo creo que esta afirmación es absolutamente falsa, Jaime, y lo tengo que decir porque no tiene que ver con eso. Yo creo que hay mucha responsabilidad del gobierno central en la todavía complicada gestión pública de los gobiernos subnacionales y debería haber más apoyo, pero también creo que parte, digamos, ese tema de no administrar bien los recursos, de la poca capacidad de gestión de las propias autoridades municipales y regionales y del sistema político como está conformado. Es decir, si tú tienes alcaldes y gobernadores que van a cambiar cada 4 años, no tienes gestores que puedan administrar bien esos recursos, y Cajamarca es la prueba más concreta de eso, una región con ingentes recursos, con mucho canon minero sobre todo, pero que está entre las regiones con los mayores niveles de pobreza en el país. Ojo, Jaime, y con esto, para darle pase a otras intervenciones, no digo que la señora Keiko Fujimori haya sido pulcra, para nada. Hemos escuchado también una serie de propuestas totalmente populistas, que no nos dicen cómo se van a financiar, y que me parece que ha sido un poco digamos, el giro de este debate, ¿no? Lancemos propuestas para la tribuna y, bueno, veamos qué pescamos. Así es, Omar. El análisis del debate va a continuar por unos minutos más. Vamos hasta las 4:15, estamos aquí junto a ustedes, Noemí Mamani desde Cusco, Jorge Rodríguez desde Trujillo, Jaime Chincha desde Lima. Es RPP Noticias en este programa especial del Poder en tus Manos, encuentro de candidatos. Las 4 de la tarde con 1 minuto. RPP, La Voz del Perú, en una edición extraordinaria, El Poder en tus Manos. Estamos analizando las propuestas de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y nosotros estamos hablando sobre el tema educación con Paul Neira del Ben, educador y gerente general de Learning Factor. Señor Neira, para, redondear de repente este tema, ¿cuál de los dos candidatos considera usted que ha tenido una mejor participación y de repente las propuestas que puedan concretarse en un eventual gobierno de cualquiera de los dos candidatos? A ver, yo solo quería anotar un par de temas porque solo pude hablar de las cosas que planteó el candidato Castillo. Quisiera darle un medio segundo a Fuerza Popular. Ellos plantearon 3 elementos que me parecen importantes, juntando los temas, digamos, ¿no? O sea, la candidata habló de un paquete tecnológico de tablets, computadoras, celulares, pero también habló de que en esos aparatos va a llegar los libros de texto y los docentes van a ser vacunados en un primer grupo de vacunación, digamos, para que ellos estén expeditos para entrar a la presencialidad. Entonces, ese es un primer paquete que claramente se ve que está orientado un poco hacia enfrentar el problema de la pandemia. Ahí habló el tema de modernización de los colegios, construcción de 3.000 colegios, va a aumentar la remuneración de los maestros y además se comprometió a hacer 50.000 nombramientos nuevos en los procesos de concurso público en el marco de la ley de reforma magisterial. Y hay un tema final que quisiera resaltar aquí, que es el de la deuda social. Ella mencionó de que haciendo cumplimiento al Tribunal Constitucional se va a comenzar a pagar la deuda social, que es un tema pendiente que tiene el Estado peruano con el magisterio hace muchísimo tiempo. Dicho esto,
Me parece que ha habido una propuesta mucho más articulada, mucho más consistente con los problemas que tiene actualmente el sector. Ha tenido una dosificación mejor, porque hablaba de infraestructura, tecnología, de maestros, que es la de Fuerza Popular, mientras que de otro lado, la propuesta de Pedro Castillo ha estado muy centrada en el tema del PBI de educación. Dijo una cosa bastante difícil de, como lo decía Omar Mariluz hace un ratito, pasó rapidísimo, pero dijo que iba a inyectar a partir de tercera secundaria lo que se enseña en las academias en educación secundaria para ingresar en la universidad, pero al mismo tiempo dice que el ingreso a la universidad va a ser libre. Entonces, llama la atención de que la educación secundaria en el Perú termine siendo como una academia-escuela, digamos, para preparar para el ingreso, pero al mismo tiempo es libre. Entonces, ahí hay una contradicción que me parece que no ha sido la mejor presentación de los planteamientos de parte del candidato Castillo, y en ese sentido creo que hay que dejar la información clara a los radioescuchas para que ellos puedan tomar sus decisiones respecto a cuál de las dos tiene más fortalezas, cuál de las dos tiene más pesos, digamos, en esta mirada, porque al final del día el voto en un tema tan importante como educación, porque además se juega el partido no solo para el presente año, sino para las próximas décadas, digamos, y eso tiene que ser una cosa importante de decisión en los electores, ¿no? Otro tema, Omar, está relacionado a anuncios como, por ejemplo, el 40% del canon se va a repartir directamente a la población y que de esa manera se va a reactivar la economía. También ofreció comprar deuda a los emprendedores a través de un fondo de 10.000 millones de soles y líneas más abajo dice: vamos a bajar el precio de los combustibles. Eso por el lado de la señora Fujimori. Entre varios anuncios, pero vinculados concretamente con materia económica, el señor Castillo dice: vamos a exigir a la SUNAT que cobre a las grandes empresas tramposas, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación sobre estos anuncios y otros, los que quieras? Bueno, Jaime, en el primer caso, en el caso de la señora Fujimori, nuevamente volvemos a escuchar propuestas que tienen que ver con dar plata, ¿no? Dar plata no necesariamente de la mejor manera, este tema de dar el 40% del canon de manera directa a la población, pues es algo totalmente inviable. ¿Cómo lo harías? Es decir, vas a pedir el DNI. Es técnicamente decir, vamos a empezar a regalar la plata, vamos a empezar a entregar bonos, y sabemos que no es la mejor manera del uso de los recursos, porque no necesariamente estás destinando o enfocando los recursos a las zonas o a los sectores o a las actividades que más deficiencias o donde más brechas existen. Es simplemente decir, vamos a regalar el dinero. Eso en el caso de Keiko Fujimori. En el caso de Pedro Castillo también, y en el caso de ambos, en realidad, Jaime, he sentido que faltó, o uno de los grandes ausentes o temas ausentes fue el empleo, para ser totalmente franco, y el empleo entendido en cómo hacemos para incentivar la inversión privada, esa inversión que sabemos y es la mayor generadora de puestos de trabajo en nuestro país. Y a eso iba con el tema de la compra de deuda. Yo creo que salir a decir por parte de ambos candidatos, porque lo propuso Castillo y lo propuso Keiko Fujimori, incluso Keiko dijo que iba a destinar un fondo de 10.000 millones de soles para poder comprar la deuda de los micro y pequeños empresarios, pues implica de alguna manera que el propio Estado asuma el riesgo de los créditos, y nuevamente eso ya lo hemos visto y hemos visto las consecuencias que eso tiene para el país. Lamentablemente yo no he visto o no he escuchado en ninguno de los dos candidatos propuestas serias de cómo hacemos para incentivar, para promover la inversión privada en nuestro país, esa inversión que es la que genera puestos de trabajo. Es decir, a decir que voy a nacionalizar los recursos estratégicos, decir que voy a nacionalizar las minas, el gas, puede dar réditos políticos, no me cabe ninguna duda, pero ya hablando del mediano y largo plazo, eso no nos sirve para incentivar mayor inversión en nuestro país. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque no me cabe ninguna duda que la única manera de crear riqueza
y de crear empleo y de poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores peruanos es a través de la inversión privada, no a través necesariamente de la inversión pública, lo que no quiere decir que el Estado es un regulador importante, es un actor importante. Lo que debemos debatir es cuál debe ser el rol de ese regulador. Correcto. Muy bien, Omar, Paul, nosotros continuamos en esta transmisión extraordinaria. Vamos a hacer la pausa. Son las 4 de la tarde con 14 minutos ya. Por mi parte quiero agradecer la compañía y la conducción tan profesional y tan de primer nivel como la de Noemí Mamani y la de Jorge Rodríguez, que se quedan todavía unos minutos más en este programa especial del Poder en tus Manos. Por mi parte ha sido un gusto tremendo acompañarlos, un día especial, un día agitado, una previa muy agitada también ciertamente, con que no se sabía cuáles eran los temas. Todo ha sido, digamos, o queda para la crónica, ¿no? Para la anécdota rica en detalles que quedarán grabados por lo menos en los días que vienen y serán muy comentados, ¿no? Un abrazo a la distancia, Noemí, un abrazo a la distancia, Jorge. Un abrazo para ti, Jaime. Un oyentes, placer haber compartido contigo. Abrazos, Jaime, abrazos. No, el gusto ha sido todo Un mío. honor compartir esta mesa de conducción favor, contigo. El gusto ha sido todo mío y coincidimos. Queda además el mensaje y hay que grabarlo. Todos los debates que vengan en regiones fuera de Lima. Ya está. Así Ninguno es. en Lima. Está Tiene que muy ser. bien Jaime en que Cusco. sea uno en Cusco, otro en Trujillo, otro en Arequipa. Trujillo, pues. Otro en Trujillo, ¿Sí o no? claro. De una Claro. vez, de una vez. Así es. Y otro no en la nos olvidemos selva. de la selva. Y otro en la selva. claro. Costa, sierra y selva. Así es. Pero no Lima. Ya Exacto. Lima ha tenido suficientes debates en tantos años. He dicho. Muy Muchas bien. gracias. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes, amables oyentes y televidentes. Quédense en RPP Noticias en la grata compañía aún de Noemí y de Jorge. Por mi parte, hasta pronto. Quédense con nosotros.